Buen día, estimados estudiosos y estimadas estudiosas. El día de hoy damos inicio a esta conferencia del módulo 2 de la asignatura Normatividad y Legislación Educativa. Pues ya nos encontramos en la tercera semana del curso, es decir, ya vamos llegando a la mitad del curso. Durante las semanas anteriores estuvimos trabajando en lo que fue el módulo 1. La idea era que identificáramos esos referentes internacionales del derecho a la educación. Eh, pues bueno, pudimos analizar en la primera actividad que existen unos instrumentos internacionales de carácter vinculante para los estados y que existen otros instrumentos que no son vinculantes para los estados. Estos obviamente relacionados con el derecho a la educación. Eh, Hablábamos de que dentro de los instrumentos vinculantes encontrábamos a los convenios, los tratados que finalmente cada pues, estado ratifica mediante una ley. Pues en el caso colombiano son ratificados por el Congreso de la República mediante una ley. Entonces, todos esos convenios, esos tratados internacionales hacen parte de esos instrumentos que son vinculantes para los estados. Por otra parte, encontramos los instrumentos no vinculantes, que pues ya son todos esas declaraciones, esas recomendaciones que hacen las organizaciones internacionales respecto por ejemplo, en este caso, el derecho a la educación y pues que no tienen un carácter vinculante para los estados. Por acá, abriendo la página de la UNESCO, recordamos pues que dentro de los instrumentos vinculantes encontramos la convención, destacamos en la Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza. Hay otra que pues destacamos esas convenciones sobre los derechos del niño, sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Y así pues como la Carta de Naciones Unidas, la Constitución de la UNESCO, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Estos instrumentos son ratificados en el Estado colombiano y tienen un carácter vinculante para el Estado colombiano. En cambio, encontramos que las declaraciones universales de derechos humanos, de derechos del niño, de eliminación de la discriminación contra la mujer, todas esas declaraciones y las recomendaciones no son vinculantes para los estados. Simplemente pues, son como unas directrices que se le plantean a los estados para seguir. Después, en la segunda parte del módulo 1, vimos cómo está organizado el sistema educativo colombiano, vimos los diferentes proyectos de cada uno de estos niveles. Encontramos y pues ya pueden verificar la calificación de esta actividad. Ya estamos el día de hoy terminar esta calificación eh, y pueden verificar pues se observó pues que intercambiaron ideas respecto a los eh, niveles expuestos. Encontramos un nivel inicial de la educación entre 0 y 6 años. Después encontramos el nivel el preescolar básica y media. Encontramos también el nivel de educación superior, que está dividido pues en pregrado y posgrado. Entonces la idea era que ustedes como que eh, entendieran que cada uno de estos niveles tiene unos objetivos específicos y que la idea, pues dependiendo del gobierno de turno, pues le dará prioridad a alguno o al otro. Existen unas normas que trabajan cada uno de estos niveles. Sin embargo, también existen unas políticas públicas que pues que ya van a depender del gobierno que esté manejando y pues, obviamente pues en este caso el Ministerio de Educación. Entonces la idea era que conocieran cómo en cada nivel hay unas prioridades, hay unos proyectos, hay unos objetivos específicos para aprender a diferenciar cómo se trabaja en cada uno de estos niveles en el país. Bueno, de esta manera concluimos ya el domingo el módulo 1 y pasamos a estudiar este módulo 2
Esa conferencia busca mostrarles las principales temáticas que trabajaremos en este módulo, la competencia que vamos a desarrollar y las actividades que se van a ejecutar en el mismo. Eh, la- en este módulo nos vamos a concentrar en una actividad y la vamos a trabajar durante esta semana, porque es como un poco y viene como complemento del primero. ¿Y que buscamos revisar en este módulo? Todas esas normas de carácter interno relacionadas con el derecho a la educación. Entonces, pues los vamos a verificar por el tipo de educación que brinda para identificar las normas y también el tipo de norma. Ya antes de eso, pues dar una pequeña explicación sobre la jerarquía de las normas. No todas las normas en un sistema jurídico, en un ordenamiento jurídico, tienen la misma jerarquía. Entonces, para entender un poco de la actividad que vamos a desarrollar, pues la idea es entender este concepto de jerarquía de normas. Este es el orden del día de la conferencia. Y pues bueno, hablamos que en la Constitución política, eh, la Constitución está concebida como un derecho y a la vez como un servicio público prestado por el gobierno y por los actores privados. Este módulo pues busca que ustedes desarrollen esas competencias necesarias para conceptualizar y pongan en práctica las normas que regulan la ejecución de ese derecho. Por consiguiente, las que regulan la prestación del servicio educativo. Entonces, al finalizar el módulo, esperamos que ustedes logren identificar todas esas normas relacionadas con el derecho a la educación y el servicio público de la educación en el país, y de esta forma ustedes puedan eh, tener estas normas como herramienta dentro de su ejercicio profesional. Dentro de lo que está desarrollado en la autoría, vemos que hablamos inicialmente de la estructura del sector educativo colombiano, el sistema educativo, hablaremos de un tema de planeación educativa, de organización institucional, de dirección escolar. Pues hablamos de, bueno, que el sistema educativo colombiano está dividido en una educación formal, que hablamos que es preescolar, educación básica y de educación media, de una educación superior que es pregrado técnico, tecnológico y profesional, y posgrado, especialización, maestría y doctorado, una educación no formal o que ya llamamos educación para el trabajo y el desarrollo humano, y una educación informal. Vamos que la idea es como aclarar qué normas dentro de este sistema pertenecen a cada una de, de, de esta división. Eh, Como les decía, vamos a tocar un tema como es la planeación educativa, vamos a hablar en específico de los objetivos de desarrollo sostenible, también vamos a hablar un poco del plan de desarrollo actual que ya está a punto de culminar, y vamos a hablar de de esas normas, de cómo está organizado pues el sistema educativo a partir de las normas. Al final queremos que ustedes desarrollen la siguiente competencia, que identifiquen el marco normativo de la estructura del sistema educativo en Colombia para caracterizar los proyectos educativos conforme la norma lo indica. Entonces, si ustedes tienen que desarrollar un proyecto o hacen parte de algún proyecto educativo, pues lo importante es que tengan en cuenta la normatividad existente. Entonces, para explicar un poco lo que vamos a desarrollar en la actividad, como les decía, es importante tener en cuenta que todas las normas dentro del ordenamiento jurídico tienen diferente jerarquía. Entonces, para esto nos vamos a ir a una teoría que se llama la pirámide de Kelsen. Kelsen sostenía que eh, todas las normas tienen diferente jerarquía y que unas prevalecen sobre otras. En esa pirámide, él colocaba en la cúspide a la constitución de cada estado. Entonces decía que la norma superior dentro de un estado era la constitución, y que pues los artículos contenidos en ella pues eran de superior jerarquía a cualquier otra norma, ley, decreto, contrato, sentencia, providencia judicial, todo eso. Todas esas normas son de inferior jerarquía a las normas que encontramos en la Constitución política de un Estado. Entonces, en la Constitución colombiana, por eso dice que es la norma de normas, y por eso, por ejemplo, si una norma dentro del Estado colombiano va en contra de la Constitución,
debe ser retirada del ordenamiento jurídico. Es que existe un procedimiento especial ante la Corte Constitucional, quien es la que se encarga de decidir si esa norma va en contra o no de la Constitución, y si va en contra, pues ordena que sea retirada del ordenamiento jurídico. Debajo de la Constitución, o bueno, primero, más bien, digamos, constituyendo algo que se llama un bloque de constitucionalidad, se encuentran todos esos tratados, en especial pues esos tratados que tienen que ver con derechos humanos. Todos esos tratados se encuentran como a la par o fortaleciendo la Constitución. Generalmente muchos de esos tratados son ratificados por una ley, pero digamos que para tener como una claridad al lado, pues siempre apoyando la Constitución están todos esos tratados internacionales. Sin embargo, descendiendo por la pirámide, la siguiente norma dentro del ordenamiento jurídico que encontramos, o las siguientes normas que encontramos son las leyes. Las leyes son promulgadas por el Congreso de la República. En Colombia, pues el Congreso está compuesto por el Senado y la Cámara de Representantes, y ellos pues promulgan estas leyes que pues como ustedes saben pues pueden ser de diferente tipo. Entonces la idea es que en este módulo trabajemos y identifiquemos pues primero en la Constitución cuáles son esos artículos relacionados con el derecho a la educación, en las leyes, verificar qué leyes se está trabajando, se trabaja o se desarrolla el derecho a la educación, y después de las leyes encontramos algo que se llaman los decretos. Estos decretos son disposiciones reglamentarias por parte, ya sea puede ser del gobierno nacional, puede ser por el gobierno departamental o por el gobierno municipal o distrital. Eh, pues van a tener, dependiendo de quién sea, pues va a tener una superior jerarquía. Entonces, digamos que encontramos las leyes, los decretos, y pues dependiendo también pues el rango de aplicación, debajo de los decretos vamos a encontrar, por ejemplo, en el caso de las gobernaciones, vamos a encontrar lo que se llaman las ordenanzas, que son expedidas por las asambleas departamentales, y en el caso de los municipios o distritos encontramos que los consejos promulgan algo que se llaman acuerdos, que irán por debajo pues de los decretos del alcalde en ese municipio o en ese distrito, y o las ordenanzas irán por debajo de los decretos del gobernador de ese departamento. Más o menos así vamos descendiendo. Ya más abajo de la pirámide encontramos las providencias judiciales, todas esas sentencias que expiden los jueces declaran los jueces de la República, y también encontramos todos esos contratos que celebran los particulares, que son ley entre las partes, norma entre las partes. Entonces, también como vemos, a medida que vamos descendiendo, el número de normas aumenta. Entonces, la Constitución es una, leyes encontramos muchos más decretos, encontramos más providencias judiciales, muchos más contratos a medida que vamos descendiendo por la pirámide. Digamos que esa es a grandes rasgos la explicación respecto a la jerarquía de las normas. Lo importante aquí es identificar que no todas las normas tienen la misma jerarquía, y que una norma de inferior jerarquía no puede ir en contra de una norma de superior jerarquía. Y em, pues aclaramos a nivel pues regional como las leyes van por encima de los decretos nacionales, las ordenanzas van por encima de los decretos del gobernador, y los acuerdos van por encima de los perdón, de los decretos del alcalde. Entonces, esto para decir generalmente que lo que hace un decreto es reglamentar, en el caso de un decreto, en el caso nacional, debe reglamentar una ley. ¿Sí? Por eso son de inferior jerarquía a estas normas expedidas por las corporaciones, por los órganos colegiados, como son el Congreso, la Asamblea Departamental y el Consejo, los consejos. Eh, de esta forma, entonces, en esta actividad 3 vamos a revisar, eh, y la idea es que desarrollemos un cuadro que, pues, que ustedes
les sirva para su ejercicio profesional, en donde analicemos las normas relacionadas con el derecho a la educación. Entonces, primero vamos a coger la Constitución Política y vamos a relacionar el preámbulo, el artículo 26, 27, 44, 67, 68, 69, 70 y 71. Vamos a revisar cada uno, acá es importante que revisen cada uno de esos artículos. Bueno, la idea inicial es primero los identifiquen y después vamos a decir en un cuadro los objetivos principales de cada uno de estos artículos o de estas normas en general y la importancia de cada norma para materializar el derecho a la educación. Este ejercicio lo vamos a hacer con cada uno de los artículos constitucionales, lo vamos a hacer con la Ley 115 de 1994, que es la Ley General de Educación. También lo vamos a hacer con la Ley 30 de 1992, que es la que organiza el Servicio Público de la Educación Superior. También lo vamos a hacer con la Ley 749 de 2002, que organiza el Servicio Público de Educación Superior en las modalidades de formación técnica, tecnológica y profesional. Esto es conocido como los ciclos propedéuticos, en donde usted puede iniciar a hacer una carrera, pero entonces dice, no, yo solo quiero ser técnico o yo quiero solo llegar hasta la tecnología, o y al final decide, no, yo sí quiero ser un profesional en determinada área. La ventaja de estos ciclos propedéuticos es que usted puede cursar en un menor tiempo y tener un título, por ejemplo, como el de técnico. Em, la ley 164 de 2006, estas en donde ya dejamos de hablar de educación no formal a educación para el trabajo y el desarrollo humano. Y también la ley 1188 de 2008, que regula el registro calificado de los programas de educación superior. Esto pues es muy importante, pues tiene que ver mucho con la calidad de las instituciones educativas. Y el decreto 1075 de 2015, que es el decreto único reglamentario del sector educación. Respecto a eso hay que decir pues que a nivel nacional el gobierno expide unos decretos para reglamentar las leyes. En el año 2015 el gobierno actual quiso hacer una labor de unificación y coger todos esos decretos que estaban vigentes y unificarlos por sectores. Entonces, ¿qué hizo? En un decreto unificó todos los decretos relacionados con el sector educación en este caso. También lo hizo con el sector trabajo, con el sector ambiente, con el sector salud. Así lo hizo con cada uno de los sectores, más o menos son más de 10 decretos únicos reglamentarios y pues cada uno de estos son bastante grandes. La idea, ¿cuál es entonces? Que ustedes cojan cada una de estas normas, la referencien en un cuadro, identifiquen sus objetivos principales y la importancia de cada norma para materializar el derecho a la educación. Esta es la bibliografía recomendada. Esperamos que ustedes al final del módulo pues logren identificar toda esa normatividad aplicable en el ámbito educativo. De la misma forma, ustedes ya después podrán analizar cualquier otro sector. Pues nada, yo quiero analizar como se hizo en este módulo, pero ya en otra asignatura o para otro espacio, la normatividad aplicable a el sector trabajo. Entonces ustedes van a verificar cuáles artículos constitucionales son, cuáles son las leyes más importantes y pues en este caso buscar ese decreto único reglamentario relacionado con el sector pues, que quieran buscar. Entonces, bueno, la idea es que sigamos trabajando de la manera que lo están haciendo. Es un grupo bastante activo. Cualquier inquietud, por favor, a través del correo de la plataforma. Y pues esperamos que la actividad sea de gran utilidad pues para su ejercicio profesional. Voy a verificar si tienen algún tipo de inquietud. Verificando no veo ninguna inquietud. Entonces agradezco a todos por su participación. eh, entonces, que tengan un feliz resto de semana. Gracias.